Hola. Buenas. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, Hola, ¿cómo buenas les tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Bien, María del Excelente. Carmen. Bueno, estoy tratando de entrar con la computadora porque entré con el teléfono porque mi computadora, no sé, se tildó y el Zoom se me quedó clavado. Entonces ahora estoy entrando con otra vez. Cerré todo y ahora estoy entrando. Pero mientras lo veo con el teléfono. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, escucha bien. Ah, bueno. ¿Y me ven bien? Sí, vemos muy bien. El problema es que si lo hago bueno, no sé si puedo ver los chats de acá con el teléfono, parece que no. Por eso estoy tratando de entrar con la computadora. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bien, ansioso por la segunda ¿Han, clase. han hecho la clase 1 y la clase 2 o no? ¿Sí? Ah, qué buena alumna. Da gusto eso. ¿Y los demás hicieron la clase 2? Sí, profe, una consulta, Dale. porque en la clase 2 usted dijo que había subido un ejercicio, pero no encontré los ejercicios. Te digo, en clase grabada está la clase, y en la donde dice clase 2 están los ejercicios. Clase 1, 2, 3, 4, ahí están los ejercicios. Y también en la 3 y en la 4 van a haber videos también. Y en la clase, en donde dice clase grabada, en la clase. Ah, listo. Gracias, profe. Buscan clase grabada, ¿no? Ahí es la clase grabada. Y en donde dice clase 1, 2, 3, 4 son las ejercitaciones y también hay video. En las últimas dos hay video. Bueno, Sí, pero me la aparece- clase 2 no tiene ningún ejercicio. Eso Yo iba a estoy decir. en la plataforma, por eso tenía la misma duda. ¿cómo? Que en la parte de clase 2. No aparece ningún ejercicio. Claro, ¿Cuál? capaz que usted se refería a los de relajación o de respiración. ¿A esos hacía Claro. referencia? Sí, Ah, Sí. está bien, son entonces los está bien. ejercicios de respiración. Y hay de vocalización también. Sí, esa fue en la primera clase, que había una hojita para Y imprimir. en la número 2 hay más de vocalización, hay más. No, Sí, no había ahora sí nada. aparecen. Ah, sí, la ¿Qué? subieron ahora entonces. Ahora Claro, recién lo subieron. Ah, no, por eso. estaba subido, ¿eh? Estaba subido porque subí todo el fin de semana, no se vería. Ah, yo esta mañana no las vi, estaba solo en la No, clase grabada. yo tampoco. Bueno, ahora crucemos los dedos. Parecería que la computadora está respondiendo, con lo cual lo prefiero. A ver si Ivana me hace entrar ahora. Yo tengo otra consulta. Yo la clase anterior no pude asistir. Los libros que puso, la bibliografía, ¿hay que conseguirla? No. Acá vengo con la computadora, gracias a Dios. No, esperen porque voy a apagar. Ahora apago el teléfono, porque si no apago el teléfono hace eco. Esperen que apago el teléfono. Ahora, esperen que tengo que apagar el teléfono porque hace eco. Ahora, ¿me ven? La vemos, pero Sí, igual eco. ahí la veíamos, ahora no. ¿Me ven y me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Igual ahora mejor porque voy a poner pero esperen que voy a apagar el teléfono, porque ¿sabe qué pasa? Se me acopla, si no el teléfono se acopla. ¿Me lo puedes pedir otra vez? No, Me temo que no lo he... el teléfono dice cualquier cosa. Quiero apagar el teléfono. María del Carmen, ya salimos del teléfono, lo saqué, así que Bueno, buenísimo. seguí tranquila. Bueno, buenísimo, porque al final pude. Bueno, lo que les estaba diciendo era que en la bibliografía que puse, la puse por si ustedes quieren consultarla, pero en realidad los contenidos se los doy yo.
Lo que interesa son los contenidos que yo les doy porque es como que yo elegí qué darles. El PowerPoint tiene toda la información, justamente porque la idea es que el PowerPoint sea un poco el apunte de ustedes. Entonces, si ustedes imprimen el Power, tienen el apunte. O si lo imprimen o si lo bajan. Bueno, pero quiero decir que tienen el apunte en el PowerPoint. Más lo que yo hablo, ¿no? Por supuesto, porque hay partes del PowerPoint que tienen una foto y soy yo la que da toda la información. Así que ¿hay alguna otra pregunta que me quieran hacer? Cri, 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 cri. Los grillitos, bueno, nada, qué suerte que tengo, que entienden todo. Bueno, hagan los ejercicios de respiración, porque yo les conté la vez pasada que es muy importante tener aire cuando uno habla. Entonces, además nos da tranquilidad tener aire, ¿no? Porque nosotros oxigenamos no solo los pulmones, oxigenamos el cerebro y la sangre va mejor y también pensamos mejor y nos relaja. Así que es muy importante el tema del aire. En la clase número 2, yo estuve hablando y explicando lo que era hablar o decir, porque estamos acostumbrados a que la gente, a que cualquiera de nosotros nosotros decimos, hablar o decir, ¿es lo mismo o no es lo mismo? O sea, habla cualquiera. Yo le puse un ejemplo, ¿no? en la clase que era un bebé que hablaba. Eso quiere decir que el bebé dice dadá, gugú, papá, mamá, pero no tiene idea de lo que está diciendo, está repitiendo sonidos. Le puse ese ejemplo porque uno dice enseguida el bebé está hablando. Y es correcto que digamos eso. Es diferente cuando decimos está diciendo. Cuando el decir es el expresar un concepto. Entonces, yo tengo que preocuparme y ocuparme en cómo preparo el decir, ¿sí? Porque el decir es el que tiene el concepto de lo que yo quiero lograr, es el que tiene mi objetivo. Bueno, otro tema que tomé fue el estilo, porque cada uno de nosotros tiene un estilo. Ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, Susana Jiménez, ¿qué estilo tiene? Vamos, cuéntenme, sin miedo, que esto es oratoria. ¿Jovial? Sí, Susana Jiménez, ¿qué estilo tiene? ¿Jovial? Jovial, es cierto. ¿Qué más? Un estilo glamoroso. Claro, es simpática, no sé. Sí, es simpática, es cierto. Siempre está contenta. Es glamorosa. Y además tiene un estilo muy particular, ¿no? Que ella definió un estilo cuando era joven y es el que sigue ahora, aunque tenga 80 años, que es el tipo matambre, ¿no? Salvaje, ¿no? Sauvage, el estilo sauvage, Animal print. ¿no? Claro, el animal print, ¿no? Tipo un matambre, digo un matambre porque siempre está toda ajustada, ¿no? Que a veces cuando está flaca le queda bien, pero cuando tiene unos kilos de más, no la vemos así, ¿no? Como un matambre. Entonces, bueno, pero ella no abandona ese estilo, porque ese es su marca. Ella lo definió cuando comenzó a trabajar, vio que le daba resultado y fue fantástico. Si yo digo Mirta Legrand, Elegancia, seriedad. Es la auténtica señora, digamos. Claro, Sí. exactamente, es una señora, pero además no es Los cualquier trajes. señora, ¿no? No, obvio, no. Porque es una señora que cultiva también un estilo, ella es un estilo glamoroso, ¿no? Siempre es la de las trajes muy sobrios, pero de fiesta. Ella siempre está vestida de fiesta, ¿no? Porque también ella encontró un estilo que le convenía por las películas que hacía, porque ella lo que vende es que una vez le habían criticado a Mirta Legrand la mesa y decían que por qué ponía una mesa tan linda cuando hay gente que no sé, que no comía, que había pobreza, etc. Y ella lo que dijo es correcto, dijo, porque también la mesa mía enseña.
porque hay que aprender a comer con 3 copas, con dos cubiertos, 2 cuchillos, hay que aprender. Y dice, la gente cuando lo ve aprende, pero además de aprender eso, también aprende, esto se los digo yo, porque yo enseño protocolo, y yo digo que me encanta enseñar la mesa, porque poner una flor en la mesa es un centro de mesa, y son ganas, no es plata, no es dinero, es son las ganas de poner algo lindo en la mesa. A mí me pasa que yo recibo en mi casa a cualquiera, amigas, a cualquiera, y se ríen porque pongo un centro de mesa. Y el centro de mesa que pongo a lo mejor es una macetita bonita que tengo con una plantita, pero a mí me gusta ponerla. ¿Por qué? Porque es grato y definen un estilo también. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un estilo y ese es el estilo que cada uno va a explotar, ¿no? Que va a mostrar. Siempre digo que hace muchos años yo tuve un alumno que era punk, ¿no? ¿Se acuerdan los que usaban la cresta acá, todo tatuado, anillo acá, bueno? Y entonces yo le pregunté qué iba a hacer qué quería hacer en su futuro. Y él me dice, empleado bancario. Y yo lo miré y le dije, si vos entras a un banco a dejar todos tus ahorros, ¿no? A entregarle a un empleado todos los ahorros para una caja de ahorro. ¿A quién elegís? ¿Alguien que está vestido como vos y presentado como vos o alguien que está con traje? O camisa y corbata, o saco y camisa, alguien formal. Y él me miró, se puso todo colorado, y me dijo, alguien que está formal. Bueno, entonces te das cuenta que tu presencia, tu imagen, ese estilo que elegiste, no va con el empleado bancario. Más allá de que no te van a tomar nunca en un banco, porque en un banco tampoco toman gente tatuada. Pero más allá de eso, o sea, es como que es una doble comunicación, yo muestro algo que no es. En oratoria pasa igual, yo tengo que mostrar lo que soy y además tengo que ser yo, porque si no, me cuesta mucho ganar la confianza del otro. ¿Se acuerdan lo que les decía yo? Si no soy creíble, nadie me va a aceptar y mucho menos me van a escuchar o comprar algo o lo que fuera. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros defina un estilo que está acorde con la actividad que realizamos, ¿no? Tampoco quiere decir que si yo elijo ser médica voy a estar todo el día en ambo médico. ¿Vieron el ambo de los médicos, pantalón y la chaqueta esa? Tampoco, porque eso tampoco nos gusta, porque yo pienso, si viene acá a una reunión y viene vestida así, viene vestido así, ¿qué hizo? Vino un colectivo, vino un bus, es el ambo del hospital, ahora estamos con el tema de la bacteria, del COVID, etcétera, etcétera, así que peor, porque pensamos, ay, trajo los bichos a mi casa. Entonces, pensemos que siempre tiene que estar acorde a lo que nosotros perseguimos. Luego hablé también del miedo a hablar en público, y les conté los síntomas, ¿no? que se tienen, y que hay tips para superarlo, y les di algunos tips. Hagan caso a los tips que les di, o sea, presten atención y cúmplanlo. Parece mentira, pero si la noche anterior yo no veo nada que me intranquilice, porque una película tenebrosa o turbulenta me pone loca. No tomo alcohol la noche anterior, como liviano. Cuando me levanto, estoy tranquila, estoy contenta, ya tengo hecho, o sea, tengo estudiado el discurso, pero yo antes, días antes, yo fui al lugar a ver cómo era. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al lugar a ver cómo es, me familiarizo con el lugar, y digo, a ver por dónde voy a caminar, dónde me voy a parar. Y si no puedo ir a ver el lugar, a la persona que les pide que vayan a hablar, pregunten quiénes van a estar, quién es el auditorio. ¿Por qué? Porque cuanto más sé del que va a escuchar, más tranquila voy a estar. Porque nosotros le tenemos miedo a lo que no conocemos. Pero si nosotros conocemos, ese miedo baja. Porque si yo sé que, por ejemplo, bueno, yo voy a hablar, bueno, el auditorio normalmente ese auditorio, ¿qué edad tiene? ¿Son profesionales o no? ¿De qué trabajan? O sea, yo cuanto más sé de ese auditorio, me sirve para dos cosas.
La primera para perder el miedo. O sea, no lo pierdo totalmente. ¿Se acuerdan que en el miedo se maneja, no se pierde? Se maneja. Pero lo bueno es que si yo sé a qué se dedica ese auditorio que me está escuchando, yo cuando dé ejemplos, a los ejemplos los traigo al interés del auditorio. Ejemplo, yo les estoy dando estas clases de este curso son grabadas y otras que son así en forma de presencia remota. No tengo esa posibilidad. Si fuera presencial, yo el primer día de clase en cualquier lugar, lo primero que hago es preguntarle a qué se dedica cada uno. ¿Por qué? Porque entonces después los ejemplos los vuelco a ese interés. Entonces me aseguro de esa manera que cada uno de ustedes en algún momento de la charla mía van a decir está dirigido a mí. O sea, a mí me interesa. ¿Por qué? Porque hago referencia no a la persona, porque a veces hay auditorios donde es imposible, uno no se acuerda a la gente, pero sí de los temas. Entonces, yo anoto cuáles son a lo que se dedica y todo lo que serían los ejemplos los vuelco me dirijo a ese segmento, porque entonces de esa manera sé que los otros van a estar muy interesados en escucharme. ¿Por qué? Porque qué mejor para ustedes que yo hable de lo que ustedes hacen. O sea, ustedes estarían contentos. Si yo les digo, a ver, ¿a qué se dedica cada uno? A ver, alguno que me diga a qué se dedica, a ver. ¿Por qué hace este curso? ¿Qué pasa? ¿Pregunté algo muy difícil? Yo tengo un emprendimiento de velas y jabón. Ah, bueno. Bueno, sos una artesana. Sí. Bueno, entonces vos te imaginás que si yo pongo un ejemplo para emprendedores. Porque el emprendedor necesita sí o sí la comunicación. ¿Por qué? Porque las grandes empresas ponen los productos en las góndolas del supermercado, el emprendedor no. El emprendedor necesita el contacto con la otra persona, aunque ahora muchos de esos contactos se hacen por internet. Pero es lo mismo, porque si yo soy cortés en persona, también voy a ser cortés en los WhatsApp, en los mails, o en Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? En el intercambio que hay de comentarios en Mercado Libre. Yo a veces he visto, por ejemplo, en Mercado Libre gente que contesta muy mal. Yo a veces digo, pero si esta persona está vendiendo, ¿cómo va a dar esa respuesta? ¿Cómo va a decir? Lo contesté 3 preguntas arriba. Yo sé que a veces molestan las repeticiones, porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Acá hay otros emprendedores, o gente que venda cosas. ¿Hay aquí otro? Sí, yo, Bueno, yo me dedico a la gastronomía, y soy instructora en gastronomía también. Bueno. ¿Y hay algún otro emprendedor? ¿No? Bueno, yo no. Dale. Yo vendo bombones también. Ah, bueno, qué rico. ¿Y vos? Bueno, ahí voy. Dale. Yo no soy emprendedora, estoy en búsqueda laboral, estoy terminando el curso de auxiliar técnico de farmacia y creo que esto está buenísimo, ¿no? Claro. La oratoria como para poder acercarme al público de una forma correcta, que es lo que quiero. Claro, correcta y que el cliente se vea que es bien atendido, porque lo que nos falta a los argentinos... Dar una buena atención farmacéutica, exacto. Claro, los argentinos adolecemos de buena atención, no somos una sociedad que dé buen servicio. Eso nosotros lo comprobamos cuando viajamos, que nos sorprendemos, y no hace falta que nos vayamos muy lejos, porque cruzamos el charco, vamos a Uruguay y es otro planeta. Porque la gente nos saluda, porque tiene una sonrisa, porque nos dicen... Porque los uruguayos tienen re claro que viven de nosotros, entre otras cosas, pero para ellos es muy importante el turismo argentino, entonces nos tratan recontra bien. El emprendedor lo que pasa es que el emprendedor choca con 2 realidades. Una que puede vender por internet. Si vende por internet, seguro le pasa lo mismo que a mí. Los cursos que yo dicto
grabados se venden por internet. Entonces, ¿qué pasa? La gente pregunta siempre lo mismo. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, 4 clases grabadas de, no sé, más PowerPoint, más no sé qué. Me escriben, ¿cuántas clases son grabadas? ¿Cuándo empieza? A tu aire. Yo le digo a tu aire. Es más, cambié la palabra a tu aire porque a tu aire es muy español. Entonces decir cuando quieras. Cuando quieras y desde donde quieras, desde tu casa, desde donde quieras. Entonces la pregunta que viene es, ¿y puedo hacerlo en mi casa? Y hay que tener mucha gimnasia y buen humor, porque a veces son 200 preguntas que se reciben. Porque cuando entran en publicidad, o sea, cuando la publicidad empieza a salir, se recibe la misma pregunta un montón de veces. Y tampoco me gusta eso de preguntas frecuentes. Odio esas preguntas frecuentes. No sé si ustedes las vieron, pero yo las odio. Porque, viste, preguntás cualquier cosa, un banco y te dice, mire preguntas frecuentes. No quiero mirar preguntas frecuentes, quiero hablar con alguien, ¿no? Porque es como que nos derivan a las preguntas frecuentes o a las máquinas. Vos, Cristian, ¿qué tenés que decir? ¿Algo o nada? ¿A qué te dedicas? ¿Yo? Sí. Buenas tardes. Yo fui comerciante toda mi vida y llegó un momento en que me cansé, renuncié, un negocio familiar. Bueno, me dediqué estos años, aprovechando la pandemia, a estudiar justamente comunicación digital. Estoy haciendo algún freelanceo como community manager, pero sí es complicado a veces el tema de muchas preguntas. Encima trabajé en las estaciones de Bursaco y de Gleu, muchísima gente por día, y es cansador, sí. Pero lo de la sonrisa, la buena predisposición, siempre tiene que estar. Para la venta es fundamental. Y ha ocurrido casos que me han tocado malas noticias estando trabajando, el fallecimiento de un ser cercano, y obviamente son momentos en que uno está atendiendo a gente, te flaquea, y llegaba a decir, cuando pase algo así no me lo cuenten o no me lo digan mientras estoy trabajando porque se cae todo a pedazos. Y además porque vos en ese momento tampoco podés hacer nada. No, o sea, me llevo un mal trago yo, ya me cambia completamente todo lo que es la jornada laboral, y no puedo hacer nada, porque no puedo salir corriendo, No. Hay que ser No sé consciente de eso también. Nosotros cuando hablamos pasa bueno, a mí pasa, por ejemplo, con el WhatsApp, que de repente, no, y también con el Messenger de Facebook, que de repente te llaman por teléfono. Y a mí me da una rabia que yo corto inmediatamente, porque primero que no es cortés hablar por teléfono, porque uno no sabe si la otra persona puede hablar por teléfono. Entonces, primero lo correcto que es, pregunto, ¿no? Pregunto, ¿puede atender? ¿Puedo hablar? ¿Me permite que lo llame? Porque son elementales normas de cortesía. Y cuando nosotros, bueno, como nosotros justamente, el tema del hablar tiene que ser correcto y con cortesía, tenemos que tener en cuenta eso también. Entonces, el miedo es manejable, que es lo que yo hablé en esa clase. El miedo tiene que ser un impulsor. O sea, usemos la adrenalina del miedo para poder vencerlo y poder hablar con los demás. La adrenalina del miedo tiene que transformarse en entusiasmo. Y se acuerdan que yo algo que menciono en esa parte del curso, es que el otro no sabe de qué va a hablar. No sabe lo que va a decir. Por lo tanto, no nos va a criticar. Como no sabe lo que voy a decir, porque no tienen una carpeta, ¿no? No tienen una carpeta donde van a ir siguiendo el palabra por palabra lo que digo. No, eso no existe. Por lo tanto, si yo me olvidé un párrafo, si salteé, si le cambié el orden, eso lo sé yo. El que está delante mío no lo sabe. Entonces, eso les tiene que dar tranquilidad. Porque no son los únicos a los que les pasa, y además la tranquilidad de saber
que el otro no sabe. Por lo tanto, si cambié el orden, si me olvidé de algo, si le cambié las palabras, no pasa nada. Y ante una equivocación, por favor, no retrocedan, siempre se avanza. O sea, cuando yo explico algo y me equivoqué, avanzo, y en lo que sigue de la charla lo arreglo, lo corrijo, sin decir que lo estoy corrigiendo. Porque en cuanto uno dice, esto está mal, me equivoqué, ya enseguida se hace foco en eso. Entonces, después cuando esa persona se encuentra con otra por la calle, dice, ¿qué tal? ¿Cómo te atendieron? Bien, pero ese pibe pobre se equivocaba. ¿Sí? Y bueno, ¿y vos cómo sabés que se equivocaba? Porque vos lo dijiste, me equivoqué. Entonces, por favor, no lo digan. No digan me equivoqué. Siguen con lo que sigue. Y después lo retoman y si quieren lo cambian. Pero no, porque queda anclado. Cuando uno dice, me equivoqué, queda anclado. Cuando dicen, ay, llegué tarde porque me pasó otra cosa, sonaron, queda anclado. Entonces después, eso es lo que se va a repetir. Y ustedes lo que quieren que repitan es lo que prepararon para decir, no eso. Por eso tampoco den explicaciones si pasa algo, si llegan tarde o lo que fuera. ¿Por qué? Porque después se acuerdan de las explicaciones. Y de lo que ustedes dijeron, no nadie se acuerda nada. Entonces, no lo hagan. Otra cosa que yo hablé ahí en esa unidad es de los síntomas y los tips para superarlo. Bueno, los tips para superarlo, que ya lo acabo de hablar ahora. Todo esto nos lleva a pensar que en oratoria, en la oratoria, yo no voy a hablar de la palabra oratoria, voy a hablar en la comunicación. La comunicación es un camino de ida y vuelta, ¿no? O sea, Cristian tiene un camino conmigo, yo le digo algo, Cristian contesta, me retroalimenta y vuelvo. Entonces se hace un círculo, ¿no? O sea, con la otra persona, así es el círculo. Es con una persona, si fuera un auditorio, el círculo es con el auditorio. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo lo que voy a hablar, y la otra persona también. Tiene sus ideas o lo que fuera. Lo primero que hay que buscar en comunicación, en oratoria, es el terreno en común. ¿Qué es el terreno en común? Les voy a poner un ejemplo muy fácil para que no se lo olviden. Cuando subimos a un ascensor, ¿qué hacemos? Hay gente en el ascensor. ¿Nosotros qué hacemos cuando entramos al ascensor? Se saluda, sí. Sí, saluda. ¿Preguntás a qué piso va o...? Nos acomodamos, Claro. Es un espacio. Exacto, y de repente decimos, bueno, hola, buenas tardes, ¿no? O buenos días en el ascensor. Pero resulta que el ascensor está subiendo, son muchos pisos, y está lloviendo afuera, yo tengo un paraguas. Entonces digo, hoy parece que va a llover. Alguien del ascensor me contesta, sí, yo escuché en la radio que va a llover todo el día. Entonces, de repente alguien dice, ¿y quién va al piso 9? Y esa persona que me dijo que iba a llover todo el día, me dice yo. Y yo le digo yo también. Ah, bueno, así que vamos al mismo piso. Entonces, ¿qué hago yo? Aprovecho y le digo, ¿a qué parte vas? ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando un terreno en común con el otro. Porque ese terreno común es donde los dos se unen, se enganchan, quedan así enganchados, ¿sí? Este centro que los une se llama terreno en común. Mire, cuando vamos a una reunión, ¿no? Y no conocemos a nadie, y resulta que el anfitrión nos presenta. Y por ejemplo nos dice, acá está, no sé, Marta, que es mi prima hermana y no sé. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marta? ¿Qué sé yo? Uno trata de ¿qué? Trata de empezar a hablar para encontrar el terreno en común. Mucha gente por ejemplo, pregunta, ¿vos vivís cerca? ¿O venís de lejos? ¿O vos sos amiga por ejemplo, de Graciela de hace mucho tiempo? ¿Eras compañero de trabajo? O sea, todas esas charlas que se dan
ese inicio de conversación, es porque los dos están buscando un terreno en común. ¿Qué posibilita el terreno en común? La comunicación, eso posibilita. Yo estoy buscando los puntos de contacto. Me ha pasado de ir a alguna reunión y de repente no conozco a nadie, me integro a un cóctel y a mí me interesa vincularme por profesión o porque fui porque quería hacer contacto. Entonces me acerco a cualquiera y muchas veces tengo las tarjetas en el bolsillo. Saco mi tarjeta, entrego mi tarjeta y le digo al otro, hola, ¿qué tal? Yo soy fulana de tal, taca, te le di la tarjeta. En reuniones que son profesionales, ¿no? Y entonces el otro, ¿qué hace? Saca la tarjeta y me la da. Entonces de repente yo leo la tarjeta y digo, ay, esto a mí me sirve. Entonces de repente puedo decir, vos te dedicás a esto, usted se dedica a esto, porque yo me dedico a esto otro. Estamos tratando de tener un terreno en común, estamos tratando de enganchar esas dos partes. Eso se llama terreno en común. Cuanto más grande es el terreno en común, cuanto más lo ensanchamos, mejor es la comunicación, porque quiere decir que tengo más puntos de contacto con el otro. Si yo estoy en una mesa y trato de tener un terreno en común con la persona de al lado, y le digo, qué linda está la reunión, ¿no? Y el de al lado me dice, la verdad que no sé, yo vine porque tenía que venir. Es muy difícil tener terreno en común con alguien que te contesta eso. O de repente le decís, qué rica que está la comida. No, a mí no me gusta esta comida. Yo no como esto. Hay gente que es así. Y cuesta mucho, mucho encontrar el terreno en común. Cuesta muchísimo a esas personas. Justamente porque hay gente que pone una pared adelante. Ahora, si ponen una pared, ¿cómo van a hacer para hacer relaciones o para vender algo? ¿Cómo van a hacer? Hay gente que te pone un paredón adelante. Y si ponen un paredón, no van a conseguir ningún objetivo, porque no se consigue nada sin comunicación. Por eso siempre digo que la comunicación es súper importante, pero tengo que facilitarla. Tengo que ir con el ánimo, ¿no?, de hacer relaciones. Miren, a mí me ha pasado, yo he tenido una vez una alumna que estaba iniciando sus pasos en la política. Y ella me dice, yo le daba clase de oratoria y me dice, yo soy muy franca, siempre digo lo que pienso. Claro, hay gente que se enoja. Y yo le digo, es que vos no podés decir las cosas crudamente como las pensás. ¿Por qué? Porque el otro no está preparado para recibirla. Vos que estás queriendo, vos lo que querés es que el otro tenga una conducta determinada, pero para eso para que haya un efecto tiene que haber algo que lo cause. Si mi causa bloquea el efecto, no va a haber efecto. O sea, mi causa tiene que orientar al otro hacia eso, para que el otro se comporte como yo quiero. Si no, no lo voy a conseguir nunca. ¿Se acuerdan lo que hablé al principio de convencer y persuadir? Es lo mismo. Yo no puedo hacer lo que se me da la gana. Y eso de que dicen mucha gente, dice, pero que yo soy muy franca, digo las cosas sin filtro. Bueno, ¿saben qué? Olvídense, porque no van a poder comunicarse. Porque además no hay derecho. No hay derecho de insultar, no hay derecho de ser brusco, de ser torpe, de ser maleducado. No hay derecho. Porque mi respeto tengo que tenerlo y tengo que respetar al otro. Entonces, yo no puedo decir lo que se me da la gana. Entonces, en ese terreno en común, siempre voy a estar, a mí me gusta decir, soy diplomáticamente correcta. ¿Qué quiere decir diplomáticamente correcta? Que yo no voy a saltar nunca, siempre voy a usar los buenos modales y la educación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que voy a decir siempre que sí? No, yo también voy a decir que no. Y es más, hasta puedo plantarme en el no, porque eso no quiere decir ceder. Significa solamente predisponer al otro para que no me ataque, predisponerlo bien para que me escuche. No que se sienta presionado,
yo no le puedo poner un revólver en la cabeza porque quiero que me conteste tal cosa, es imposible. Entonces, es muy importante crear ese terreno en común y es muy importante que en ese terreno en común haya respeto. Parece como muy obvio las cosas que digo, pero no son obvias, porque no las cumplimos. O sea, si las cumpliéramos sería más fácil. No acá, en el mundo. Hay países, ¿no?, que son más pacientes y son más calmos y negocian mejor que nosotros. Es más, nuestro interior es mejor que Capital. ¿Por qué? Porque Capital Federal, es una megalópolis. Megalópolis quiere decir una ciudad gigante. Hay muchas megalópolis en el mundo, ¿no? Si uno habla París, San Pablo, New York, son megalópolis, son ciudades enormes y con todos los defectos de las grandes ciudades. O sea, los habitantes pasamos a ser un número. O sea, yo no sé quién vive al lado, o quién vive arriba de mi casa, o quién vive abajo, si es un departamento. Y si es una casa, no sé quién vive al lado. Por lo tanto, es muy importante que para que yo consiga ese terreno en común, tenga el respeto por el otro. Y en las megalópolis es difícil, ¿saben por qué? Por el anonimato. Porque yo no soy María del Carmen, soy una más en 1 millón de personas. Entonces el anonimato también es el escudo que muchos usan, ¿para qué? Para portarse mal, para ser maleducado, para ser descortés, porque total a mí no me conoce nadie, hago lo que quiero. Pero si hago lo que quiero, piensen siempre que el otro también va a hacer lo que quiere. Y si yo lo que quiero es vender, promocionar, que me acepten, necesito que el otro me acepte, entonces no puedo hacer lo que quiero. Ustedes saben que hay mucha gente que más con la pandemia, yo digo que ha perdido la paciencia, entonces hablan sin filtro, como hablan los niños o los viejitos, ¿no? Que se dice que hablan sin filtro. ¿Qué quiere decir sin filtro? Que dicen todo lo que Que piensan. dicen lo que quieren. Claro, dicen lo que piensan sin prestar atención a las consecuencias que eso puede generar. Exacto, por eso hay un dicho que dice que los niños y los locos dicen la verdad. Pero es mentira eso, no es que los niños y los locos dicen la verdad, es que no tienen filtro. Y los ancianos tampoco tienen filtro. ¿Por qué? Porque a medida que uno viene grande, los filtros se van perdiendo, porque los filtros son el prejuicio, lo que uno siente, el miedo a la burla. O sea, tenemos un montón de prejuicios, que son los que nos filtran. Pero también es necesario tenerlos. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer lo que se me da la gana, que no me importe. Hoy nosotros somos testigos, porque estamos metidos, inundados de campañas políticas, y nosotros vemos lo que pasa. Por eso también nos cansamos. ¿Por qué? Porque de repente en una campaña política tenés un político que es educado y que plantea bien las cosas, pero tenés otro que hace una barrabasada. Entonces, a nosotros nos cansa eso, porque ¿saben qué pasa? Cuando alguien nos habla sin filtro, es de una agresividad enorme. Yo, si estoy frente a alguien que no tiene filtro, que dice lo que quiere, como se da la gana, yo lo que siento es agresividad. ¿Por qué es agresividad? Porque es como que yo hago lo que quiero, digo lo que quiero y de la manera que quiero y no me importa. ¿Cómo que no te importa? Pero eso es de una agresividad enorme y además es muy soberbio, ¿no? Porque es... Es lo que pasa en las redes, ¿no? Claro. Generalmente, que se esconden atrás de cualquier figura y dicen cualquier cosa. Bueno, el en vez de poner, Twitter es un ejemplo de eso, ¿no? Claro. El Twitter, Claro. Vos fijate que a mí no me gusta el Twitter, no lo uso Twitter. Estoy en todas las redes por mi nombre, pero no en Twitter, porque no lo termino de entender. Y porque no me gusta cómo se expresan en el Twitter. Para mí es anti... Mucha violencia, ¿no? ¿Cómo? Mucha violencia. Mucha violencia, hablando. mucha violencia, mucha agresividad. Es anticomunicación para mí, porque, digo, se usa el Twitter para atacar, en lugar de usar el Twitter Claro.
para promocionarse, para explicar, para no sé qué, se usa para atacar. Yo estoy en todas las redes por mi nombre, inclusive tengo un canal de YouTube por mi nombre, que me pueden buscar y hay montones de charlas y de cosas que pongo. Todo lo que hago está ahí en el canal de YouTube, pero además en todas las redes. Y yo veo eso, y veo que a mí me encanta, porque la gente cuando me comenta, porque cuando estoy en el canal de YouTube me comenta, y siempre me gusta que me digan que les gustó la charla, que se sintieron bien, o como la vez pasada que nos reíamos, porque a veces hago chiste, porque me divierte, y porque creo que la solemnidad no hace falta para enseñar, porque yo no soy solemne, pero esa cosa me escondo atrás de una cortina que yo soy mi nombre y soy inalcanzable. Yo quiero ser alcanzable, porque en oratoria lo importante es la comunicación. Yo tengo que estar abierta a comunicarme con cada uno de ustedes, como les digo siempre, que miro la lucecita y me los imagino del otro lado. Y yo, cuando les hablo a la cara, les hablo en la luz. ¿Por qué? Porque si miro para otro lado, a ustedes tampoco les gusta, porque no va dirigido a ustedes. Entonces, el terreno en común entre las partes es muy importante. Y tengo que conseguirlo. Si no tengo terreno en común, no hay comunicación. O sea, sin ese terreno no tengo comunicación. Pero entonces ustedes me pueden llegar a preguntar, y eso quiere decir que para tener un buen terreno en común, para agrandarlo, como dije yo antes, agrandarlo un montón, tengo que estar de acuerdo siempre. No, ¿por qué voy a estar de acuerdo? Yo puedo tener terreno en común con cualquiera de ustedes y tener opiniones diferentes. Podemos tener religiones distintas, partidos políticos distintos, opiniones sobre un tema que sean distintas, porque lo tenemos distinto, pero ese desencuentro que tenemos a través de ese desencuentro también podemos construir un terreno en común, porque hay cosas muy genéricas en las que estamos de acuerdo todos. De repente estamos en desacuerdo en un aspecto, pero estamos de acuerdo en todo los otros. Si yo les digo, todo ser humano merece tener salud y merece tener sanidad, todos estamos de acuerdo. ¿Quién va a decir que no? Nadie. No tendría que haber hambre en el mundo. ¿Quién va a estar en desacuerdo? Nadie. Todo como sigue cierto. Nadie tendría que tener hambre en el mundo, nadie tendría que tener, o sea, si tienen problemas de salud, todos tendrían que tener sanidad. En eso estamos de acuerdo. Ahora después, dentro de eso, hay muchos puntos, muchos temas, o perfiles, donde podemos estar en desacuerdo. Porque yo de repente puedo decir, bueno, a mí me gusta, no sé, qué sé yo, que coman pan. Y ustedes van a decir, no, tienen que comer variado, tienen que comer pescado, carne, qué sé yo, no pan. Porque el pan solo se van a morir de inanición. Entonces, podemos estar en desacuerdo, pero ese desacuerdo yo lo tengo que aprovechar para acordar. Pero tengo que buscar de qué forma acuerdo con el otro. O sea, de qué lado yo cambio el discurso, ¿para qué? Para acordar con el otro. Entonces, en el desacuerdo podemos estar de acuerdo. O sea, los dos somos conscientes que cada uno está en una vereda distinta. Pero eso no quiere decir que los dos nos demos un paso para juntarnos en el medio de la calle. Entonces, yo voy a estar muy proclive, voy a estar abierta a dar ese paso. Y cuando el otro ve que yo estoy abierta a dar ese paso, el otro también se va a abrir para darlo. ¿Por qué? Porque el desacuerdo en ese caso es para unirnos, no nos vamos a separar. Eso nos pasa cuando vemos, por ejemplo, en las religiones, ¿no? Donde tenemos las religiones monoteístas, todas creen en Dios. Llamémoslo como lo llamen, llámenlo Alá, llámenlo como se le da la gana. Creemos en Dios. Por lo tanto, en eso no estamos en desacuerdo. Después tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, qué sé yo, que vino por acá, que vino por allá.
pero las iglesias ecuménicas, que hay en muchas partes hay iglesias ecuménicas, yo asistía como si fuese una celebración de misa en una iglesia ecuménica en Miami, y otra en Suiza. Me encantó, porque ahí había de todo, estábamos todos mezclados, había testigos de Jehová, había, qué sé yo, judíos, había musulmanes, había de todo. Y todos celebramos como esa misa. No había imágenes, porque justamente era un salón, pero cuando hablaban los que oficiaban en la misa, era para todos. Y todos aceptábamos lo que decían. Y eso que estábamos en desacuerdo. O sea, si nos poníamos a hablar de religión, había gente que era católica, apostólica, romana, pero otra era judía. O sea, ¿pero qué compartían? Compartíamos a Dios. Y compartíamos, ¿saben qué? Los deseos. Compartíamos el objetivo. ¿Por qué estábamos ahí? Para rezarle a Dios y agradecerle la salud, el haber llegado, el estar ahí. Y bueno, compartiendo el objetivo, estábamos todos ahí. Entonces las iglesias ecuménicas lo tienen muy en claro eso, porque ahí sí tenemos un gran desacuerdo. Si no, fíjense en lo que pasa con Palestina e Israel, están siempre a los tiros. Sin embargo, en las iglesias ecuménicas están juntos. ¿Por qué? Porque saben que todo lo que yo pretendo, todo lo que quiero, el objetivo mío es compartido por todos. Entonces, el desacuerdo también se puede transformar en un acuerdo. Bueno, ¿y hay alguna pregunta de todo lo que vengo hablando? Porque ahora ya este tema terminó. Y quiero saber o comentarios para hacer. Yo, buenas tardes, profe, ¿qué tal? Hola. Con respecto a los comentarios que dijeron mis compañeros anteriormente, mi trabajo, yo soy pedicura, ¿no es cierto? Sí. Y la relación que tengo con mi cliente-paciente, ¿no? Porque si bien es un vivo de ese trabajo, pero al mismo tiempo presto un servicio, ¿no es cierto? Y Sí. entonces tengo la relación, digamos, bastante comprometida, porque de acuerdo a cómo venga la persona, me tengo que adaptar, ¿no?, al momento que está pasando ella, porque no solamente viene por un tratamiento en los pies, sino que viene a volcar todo lo que le está pasando, interiormente, exteriormente, y es un momento de terapia que hacen, ¿no es cierto? Entonces, cada persona es un desafío, porque cada persona viene con una carga, es una mochila, y yo me tengo que adaptar a llevarle el diálogo de acuerdo a lo que la persona necesita, y siempre necesita escuchar palabras de aliento, posibilidades, de, no sé, ver otra cosa, mostrarle otra posibilidad, y es un trabajo es muy lindo, a mí me encanta, pero es una relación de persona a persona. Y Lo que pasa es que, sí, ¿sabes qué pasa? Que en el tema de dar servicio personalizadamente, como es tu caso, donde tenés mucho trato con la persona, es muy común que la gente se afloje y te cuente de su vida, o te cuente de su problema, porque a lo mejor esa persona es el único momento del día que tiene para relajarse y para distenderse y te cuenta. Le pasa a los peluqueros, ¿no? Cuando decimos que los peluqueros saben todo. ¿Por qué saben todo? Porque van todos a la peluquería y le cuentan todo al peluquero. ¿Sí? Pero es por lo mismo, porque es como que vivimos la vida corriendo como locos y de repente, ¡boom!, paramos, y es algo grato, porque nos arreglen los pies o que nos laven la cabeza, es grato, es placentero. Entonces, ¿qué hacemos? Y contamos cosas de nuestra vida, contamos problemas que tenemos, como vos decís, o hasta te piden consejos seguramente. Sí, tal vez, a veces sí, a veces Claro. sí.
No Claro. consejos, pero una opinión de acuerdo a cómo Sí. yo podría ver el... Claro, pero por eso uno ahí, en ese caso, bueno, las opiniones que uno tiene que dar siempre tienen que ser medidas. O sea, lo primero que tienen que aprender, y esto, bueno, no es de este curso, de otro curso, el curso de discurso, es no adjetiven, porque la mayor traba que tenemos en la comunicación es la adjetivización. ¿Saben lo que es la adjetivización? Bueno, malo, buenísimo, horrible, asqueroso, esos son adjetivos. Entonces, si yo adjetivo, yo puedo opinar que una comida es asquerosa y el que está al lado le encanta. Entonces no puedo decir que es asquerosa. Entonces no tengo que adjetivar. Nada tengo que adjetivar, porque lo que puede ser malísimo para mí es buenísimo para otro. Porque ahí interviene la cultura, interviene lo subjetivo. Entonces, como interviene lo subjetivo, y ahí tengo las creencias, la cultura, los prejuicios, la discriminación, no tengo que adjetivar. Porque cuando yo pongo adjetivo calificativo, ya estoy discriminando. ¿Por qué? Porque el otro puede opinar lo contrario. Y yo necesito ese terreno común limpito, ¿no? Necesito que permita que nos comuniquemos, permita establecer alianzas. Por lo tanto, no usen adjetivos. O sea, prohibido los adjetivos en oratoria. O sea, no adjetiven, no digan, ay, buenísimo, es malísimo, es un asco, no sé, es horrible, porque encima esos son adjetivos muy tremendos, porque son fundamentalistas, son adjetivos que o yo te digo que es horrible y es horrible, punto, no me vengas a decir, o sea, no, yo puedo decir, a mí no me agrada, pero no puedo decir es horrible, ¿sí? Puedo decir, a mí me parece que, hablemos en potencial, me parecería, yo creo, ¿sí? Creo, me parece. Entonces, no me pongo, estoy en la vereda de enfrente, pero no atacando, no con agresividad. Aquí alguien escribió, las personas más jóvenes son las que más caen en esto, o sea, como nacieron y se crearon en las redes. Yo creo que no. Yo creo que los chicos lo toman naturalmente. Al menos yo lo veo en los jóvenes. Yo veo más agresividad en la gente grande. Es como que la gente grande ha perdido los filtros y ha perdido como la paciencia. Nosotros sabemos que de determinada edad todos pasamos por muchas cosas. Y entonces, bueno, pasamos por muchas cosas y muchos han perdido la capacidad de esperar, la capacidad de entender, la capacidad de tener paciencia. Entonces, saltan ante cualquier cosa. Yo veo que los chicos jóvenes es como que hasta se ríen porque tienen una forma de comunicarse mucho más simple que la nuestra. Ellos son mucho más sencillos, más fácil. No tienen prejuicios tampoco. Claro, no tienen, por lo menos tienen prejuicios, pero no fundados como los nuestros. Los nuestros son prejuicios muy, muy fundados y refundados. Son prejuicios instalados en nosotros, y encima prejuicios antiguos. Por eso cuando estamos ante la computadora y pasa algo, no sabemos qué hacer. ¿Por qué no sabemos qué hacer? Porque no la entendemos. En cambio, mi nieto de 3 años viene y la usa. ¿Sí? O le tengo que preguntar. O le tengo que decir cómo se hace, y él me dice acá, acá y acá. Y además me lo dice con una naturalidad, ¿pero por qué? Porque la computadora tiene la inteligencia de los niños, es simple. Por eso para ellos es muy fácil. El problema nuestro es que siempre preguntamos por qué. Entonces cuando preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? No pregunte más nada, enchufala y desenchufala. Ya está. No pregunte. Apagala y volver a aprender, ¿sí? Es más fácil. Para nosotros es un aprendizaje. Y bueno, y ahora con la pandemia mucho más. Ahora acá también dicen, yo trabajo con la voz de otras personas, ya que hago edición de audio y produzco podcast. ¿Quién hace eso, Romina? Romina. Sí, ahí tengo la cámara y el audio apagado porque está la familia alrededor. Bueno, pero Romina, contanos qué vivencias tenés vos haciendo podcast.
Yo hice radio mucho tiempo, pero además, ahora me dedico, armé un emprendimiento de edición de podcast para otras personas, para emprendedores y que quieren usar el podcast como medio de comunicación y marketing para su emprendimiento. Está bien, es interesantísimo lo del podcast, porque justamente es lo actual, es lo que hay que hacer hoy. ¿Y qué te pasa con la gente? Con el cliente. No, con el cliente, nada, es un producto que en realidad es muy nuevo, en realidad en Argentina y Latinoamérica el podcast no está explotado actualmente, entonces es un terreno en el que está muy, muy blando, muy blanco. Muy virgen. Y Y cuando entrevistas al cliente para ofrecerle el podcast, ¿qué haces para que el cliente acepte esta nueva modalidad que por muchos es desconocida? Lo primero que estoy haciendo es explicarles quizás de qué forma pueden implementar el podcast en ser algo desconocido. Por ahí la publicidad clásica, tradicional, en televisión, en radio, la tienen todos, la tenemos como mucho más adaptada. En cambio, y bueno, pero no sé, hoy justo una chica me habló y hace productos para animales, para perros, collares y ropa, y como que le interesó, pero bueno, ¿y qué hago? ¿Y por dónde, de qué hablaría? ¿De qué podría ser un podcast? Y bueno, lo primero me parece que es eso, explicar un poco o darles la posibilidad de qué hablar, pero mi trabajo en realidad con la voz es que desde la edición hay un montón de cosas de la voz de la persona que graba, que hace el podcast, que se modifican. Entonces trabajo en cambio, hasta en el cambio y en la construcción de espacios, de ambientes, a través de la voz, utilizando la voz. ¿Y qué pasa si la voz es agresiva? Si la amplía en forma agresiva, si es terminante al hablar, ¿cómo haces? Ahí tenés que bajar los decibeles. Sí. También la voz hace al ambiente y hace a la persona que está hablando. Cada uno de nosotros hablamos, depende el día, el momento y el tema que estamos hablando de distintas formas, pero dentro de esa personalidad que tiene esa voz se trata que sea como lo más parejo posible en el discurso. Y con la edición se trabaja las cuestiones de generar una imagen sonora, un ambiente, un espacio que se está construyendo. Interesantísimo el trabajo tuyo, y además, bueno, porque justamente, vos lo dijiste, la voz tiene muchos matices y vos tenés que crear también un ambiente propicio para eso. O sea, tiene que ser lo que se dice en publicidad eufónica, ¿no? O sea, agradable al oído, que me atrape, ¿no? Que es mucho más que un timbre de voz o una forma de hablar. Ahí enlaza todo, enlaza lo que dice con la forma en que lo dice. Entonces eso es en lo que trabajás vos. Interesante ese trabajo, porque la verdad es que es muy nuevo. Yo tengo un amigo que tiene una empresa de podcast que se llama DIRCOM. Lo debes conocer porque DIRCOM es una revista, es un sitio internacional de comunicación. DIRCOM se llama, es de mi amigo. Y ellos hacen podcast también. Bueno, y es muy interesante porque además, bueno, sabemos todo qué es lo que se viene, porque además de esta realidad que vivimos todos de las computadoras, de la computadora no, de trabajar online, llegó para quedarse. Esto no cambia, esto no va a cambiar más. Esto va a haber alguna parte presencial y qué sé yo, pero son cambios que llegaron para quedarse, pero porque además ya nosotros no queremos volver atrás.
porque nos dimos cuenta que lo que hice yo recién, la computadora no me andaba y conecté el teléfono, ¿sí? Yo no quiero perder eso, y ustedes tampoco. Por eso es también tan importante la oratoria en la pantalla. Por eso yo hago tanto hincapié en que tienen que hablar despacio, porque si no, no se entiende. Y tengo que articular, ¿sí? Abrir la boca. ¿Por qué? Para que las palabras salgan bien y del otro lado me entiendan. Además, si hablo rápidamente, la sensación que doy es de huida. Y no puedo tener sensación de huida, porque es horrible la sensación de huida. El que me ve, lo que piensa es que se quiere ir, porque no le gusta estar acá, porque no le gusta lo que está haciendo. Entonces, cuidado con eso. Tengo que hablar pausadamente, como yo les estoy hablando, pero además fíjense en que uso todos los signos de expresión, de puntuación, el punto aparte, el punto y coma, la coma. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes mantengan la atención. Y si hablo plano, sin nada de eso, no solo no la mantienen, sino que no me entienden. Y mi principal preocupación es que me entiendan. Y ocupación es que me entiendan. Así que bueno, con esta parte termina este encuentro. En el próximo vamos a hablar de lenguaje y vocabulario. Y en la clase número 3, ustedes van a tener todo lo que hace a la voz, los aspectos de la voz, el volumen, la entonación, la claridad, y tienen también el manejo de los silencios, ¿no? Tan importante es el manejo de los silencios, porque con el silencio nosotros marcamos para que el otro preste atención, pero eso se los voy a contar en la próxima clase. Y ahora, acá dice, me acuerdo que en la primaria el profesor nos enseñaba a modular con un lápiz en la boca. Nos hacía leer un texto con el lápiz en la boca. Bueno, claro, porque eran técnicas foniátricas que usaban como podían. Antes a los chicos para enseñar la R, le ponían un lápiz en la boca acá. ¿Por qué? Porque no decían R. Decían, en vez de perro, decían Pedro, ¿no? Con DR. Bueno, esos eran los métodos que se usaban. Y hoy nos preocupa mucho el tema de la oratoria, no solo para lo presencial, sino por las pantallas. En las pantallas tenemos que ser muy claros. La pantalla, o sea, no tenemos lo presencial, que la presencial es el contacto humano, la sonrisa, el contacto humano, la calidez, la cordialidad. En la pantalla no lo tengo. Entonces, tengo que esmerarme más en la pantalla. ¿Por qué? Para atraerlos, para que no cierren la cámara, para que no cierren el micrófono, para que no cierren todo y se vayan a dormir. Entonces, para conseguir eso, necesito justamente modular y además la voz. Eso en la próxima clase, que está grabada, van a ver el tema de la voz, y cuando el próximo encuentro conmigo, vamos a hablar. Hago como siempre un repasito de la clase anterior, porque quiero que si tienen preguntas que aprovechen este espacio para hacérmelas. Yo estoy acá justamente para que ustedes puedan preguntarme lo que quieran. Y además voy a desarrollar la próxima clase el tema del lenguaje y el tema del vocabulario, que es tan importante. Así que bueno, los dejo y nos vemos la próxima clase en este mismo canal, a esta misma hora. Y cualquier cosa saben que me encuentran en las redes. Googlean mi nombre, María del Carmen Po, y me encuentran en todas las redes. Así que si quieren preguntar algo o lo que fuera, con todo gusto, con todo gusto saben que me pueden ubicar. Y acá a ver qué están. Bueno, entonces nos vemos, acá nos están saludando. Así que bueno, les deseo que pasen un lindo fin de semana y nos vemos la semana próxima. Hasta el miércoles, buena semana. Muchas gracias. Hasta Hasta el luego. miércoles. Chau, chau. Gracias, profe. Chau. Chao, profe. Un abrazo. Chau, un abrazo. Chao, profe, buen fin de. Chao, gracias igual para ustedes.